Bienvenidos a mi canal. Teníamos muchos meses que no grababa yo hablando mierda mientras manejo. Hace bastante tiempo que no hacía yo esto. Hace apenas 2 semanas que el doctor me dio de alta para volver a manejar. Yo ni me recuerdo si fue de alta para manejar o de alta para volver al trabajo. El caso es que yo aproveché todo eso y volví al trabajo. Y eso fue lo primero que él me dijo, sí, que podía trabajar, que ya podía volver a trabajar cuando fui a principio del mes de abril. Y luego podía irme reintegrando a mis actividades paulatinas, fue lo que me dijo, dentro de ellas manejar al paso. Estamos de vuelta, gracias a Dios, con muchos cambios. Lo he comentado en otros videos aquí en el canal. O sea, son procesos que vivimos las personas que tienen que ver con nuestra salud, que son totalmente, como dicen los gringos, life changing. Te cambian completamente la rutina de vida que tú llevas de manera abrupta y de manera repentina. En mi caso, pues ya muchos están enterados y saben, redundar en lo mismo pues sería innecesario, repetir lo mismo sería innecesario. Así lo he determinado, pero yo soy un hombre que tiene criterios muy claros sobre muchas cuestiones de la vida, y creo que lo más importante es estar en salud, estar vivo, estar en salud, que tu familia y los tuyos también estén en la medida de lo posible y que Dios así lo permita, también en salud. Y en el proceso que Dios a uno le otorga esa licencia, también pedirle porque aquellos que no estén pasando por un mejor momento y que no estén tan saludables como uno lo está, Dios le provea la oportunidad de sanar y de recuperar nuevamente sus vidas. No vaya esta expresión que yo estoy diciendo a hacer pensar a alguna gente, como me dijo uno: coño Alberto, tú después de que te tuviste al morito ahora no te quita Dios de la boca. El problema es que yo no soy una persona de andar exhibiendo mis cuestiones personales, ni para que nadie crea, ni para que nadie me aplauda. Yo siempre he sido un creyente ferviente, creyente de Dios particularmente, y yo entiendo que eso es una cuestión personal, que si me da la gana de compartirla, como en este proceso me nació dar gracias delante de todo el mundo a Dios por cada día, por cada oportunidad, ese es mi problema. Igual, en silencio, yo siempre le he agradecido a Dios y no tengo que andar poniendo una valla para que la gente me aplauda o me dé puntos de validación de fe. No lo necesito, pero a veces es bueno el tú manifestarlo verbalmente delante de todo el mundo, no para que las personas lo aprueben, sino para ti mismo, para que tu voz, tus oídos la escuchen y tu convicción se haga más firme. Respeto la opinión de cada quien, el que no crea, el que crea, el que crea distinto a mí, el que crea otra cosa. Eso no lo tenemos que discutir, ni tiene que ser una cuestión que estemos sujetos a que luego en la caja de comentarios una gente se vea compelida desde su propia convicción, visión y autopercepción, ser dueño de la verdad absoluta o conocedor de una verdad más plena que la que otros conocemos, vivimos y disfrutamos, a venirnos a dar una perorata cansona, una perorata necia que en mis oídos caen en oídos sordos. Igual mis ojos no lo leen. Yo de esas cuestiones no desgasto mi tiempo en esas cosas. Así que, yendo ya a lo que hoy nos ocupa, quería hablar hace un tiempo de las relaciones de pareja y del canal Universal Crime.
Universal Crime es un canal que está en el paquete premium de las cableras de la República Dominicana. Está junto con HBO, Showmax y otros paquetes premium que tienen algunas cableras. No sé si todas tienen los mismos paquetes premium. Me imagino que no, porque sería antimercadológico que todas tengamos la misma propuesta, porque entonces ¿cómo vamos a hacer la diferencia la una de la otra, aunque hayan muchas similitudes? Bueno, el caso es que mientras estuve en la clínica en la que me internaron, en la clínica Abreu, estuve ahí una semana y media más o menos ingresado en la clínica Abreu, y cuando estuve en sala, también en intensivo había televisión, pero en intensivo lo que ponían era CNN, en inglés. Me cuenta mi sobrina tan bella, la amo, que cuando ella entraba a mirar, me estaba yo de que viendo CNN, sedado y comentando las noticias, que 24/7 CNN de Trump. Y ella explotaba de la risa, porque decía, coño, pero tío viendo noticias y hablando vaina aquí mientras está sedado aquí en intensivo. Pero luego, cuando estaba en sala, alguien puso en el televisor Universal Crime. Yo no conocía este canal. Yo hace muchos años, cuando digo muchos años no me refiero a 2 ni 3, tienen que ser más de 10, 12 años, que yo fui reduciendo el tiempo de televisión que yo veía. Primero, porque le empecé a dedicar más tiempo al celular. Hablamos de la aparición del BlackBerry, luego la llegada del iPhone, y así que esto funciona. ¿A qué pantalla tú le dedicas más tiempo? Yo empezaba a bregar más con el teléfono, y en esa medida fui dejando de ver televisión. Mis hábitos de televisión eran básicamente en la mañana, cuando me levantaba a las 5 antes de ir, yo ponía el canal 7 de Nueva York, WABC, veía las noticias de Nueva York. Hablo de hace 15 años, año 2010, 2011. Veía las noticias de Nueva York. Luego, cuando me montaba en el carro, ponía una estación de radio dominicana que hoy tiene poca difusión, pero para entonces todavía tenía un muy buen noticiario que comenzaba a las 5:30 de la mañana, noticiario popular en Radio Popular, o radio Notitiempo en radio comercial. Llegaba la emisora, leía los periódicos. Esa era mi vida respecto a los medios tempranos cuando me levantaba. Entonces, con la llegada del iPhone, uno empezó a dedicarle más tiempo a la pantalla del teléfono. Con el BlackBerry, uno le dedicaba tiempo a la pantalla del BlackBerry, pero era más al chateo, más que a las aplicaciones, como luego se transformarían los hábitos con iPhone y con Android, con todas estas aplicaciones que aparecieron y que transformaron nuestro comportamiento y nuestra forma de consumir medios. Pero anoten el punto, en comportamiento. O sea, hubo un cambio, una transformación en el comportamiento que nosotros empezamos a experimentar en la interacción diaria y en la percepción de la realidad a través de aquellas aplicaciones en las que nos metíamos. Enemistades por Facebook, enemistades por Instagram, enemistades por WhatsApp, que si no me le diste like a tal cosa, que si no comentaste tal vaina. Empezó a aparecer un nuevo problema. Entonces, ahí cambiaron mis hábitos, pero estando interno y con poco deseo de bregar con teléfono, porque a los pocos días de salir de intensivo o estando en intensivo, algún cabrón, habrá sido el cabronazo de Chucho, que me dio el teléfono, porque fue quien se quedó con él cuando caí enfermo, me llevaron a emergencia. Me dio el teléfono y yo hablaba con mucha gente, pero yo estaba sedado. Y mucha gente tenía conversaciones conmigo, después yo las leí. Y dije yo, coño, pero la gente es aventurada, la gente... Y yo también, yo un cabronazo también. Pero en el caso mío se notaba porque yo escribí incoherencias. Y a veces me llegaba a escribir frases completas, ni siquiera, a los que les respondía o con los que yo establecía conversaciones de 5, 6, 7 líneas. Y empecé a ver el canal Discovery Crime cuando estaba en sala. Y este canal no lo conocía. Las cableras tienen paquetes de canales que son similares todos, el paquete HBO, el paquete Pay-Per-View, etc. Los Pay-Per-View
sí hay una diferencia entre Altiz, claro, que son los dos grandes, y el Cibao Telecable Central. En los pay-per-view hay una diferencia, porque los paquetes de pay-per-view son ya distintos. Tienen otros costos para las cableras muy diferentes cada uno. Entonces, yo empecé a ver Discovery Crime. Viendo Discovery Crime, yo veía mucho Investigation Discovery, pero cuando empecé a ver YouTube, empecé a encontrar los programas de Investigation Discovery en YouTube, por allá, por el año 2017, 2016, que empecé a joder con YouTube, ya viéndolo como un sucedáneo, un sustituto de la televisión convencional, canales de TV, de cable, de lo que sea. Y empecé a ver eso, un montón de youtubers españoles, mexicanos y americanos. Eso me consumió el tiempo y yo fui desvinculándome de la televisión hasta que la televisión solamente quedó única y exclusivamente para ver noticias que estaban en desarrollo, noticias que estaban sucediendo en el momento. Discovery Crime fue, en el medio de este proceso, hace 3 meses, el capítulo donde yo comencé a reconectar con ver televisión nuevamente como yo lo hacía hace 15 años atrás. ¿Y qué pasa con Discovery Crime? Discovery Crime tiene una programación muy básica, parecida muy similar a la de Investigation Discovery. Tiene contenido muy interesante, mucho de ello viejo, que se nota por los años en donde los hechos se desarrollan. Pero no deja de ser un canal, a mí me resultó adictivo. Y mientras yo veía el canal, mi hermana en su casa, ella también ve mucho este canal. Y un día estábamos conversando de esos tantos días, de las decenas de días que yo no me pasé entre la sala y la habitación, estábamos conversando. Yo tendía y siempre he tenido la tendencia de conversar mucho con mi hermana, duramos horas hablando. Y yo le hablo a ella, coño, me he hecho adicto a este canal, me he hecho adicto a Universal Crime, y me dice ella, pero ese canal no lo quita mi esposo, o sea, el esposo de ella se llama Domingo. Fulano ve el día entero ese canal y yo también me paso el día viendo ese canal, Discovery Crime, y corríjanme los que, digo, y confírmenme lo que, igual que yo también lo conocen, yo tengo un par de meses que lo estoy viendo, se me hace imposible ya no verlo. En mi casa, por suerte lo tengo en el cable también, y cuando me regresé de la casa de mi hermana para mi casa, pues empecé y he seguido, es el único canal prácticamente que veo. Pero a la par de que veo Discovery Crime, se me hace más fácil también ver otros canales de televisión. Volver a ver televisión de la manera que estaba acostumbrado a hacerlo hasta el año 2013-14, cuando comienza drásticamente a cambiar, empiezan a cambiar los hábitos en que yo veo televisión. Que repito, fue cuando comencé a consumir YouTube de manera más seguida, de manera más, de hecho llegué a decir muchas veces en el aire que si usted no estaba en YouTube, para mí usted no existía, porque yo, un programa, cualquier cosa, por ejemplo, el mismo Divertido con Hochi, yo nunca, los últimos años de Divertido en Telemicro, y cuando volvió yo nunca lo he visto en vivo, yo lo veo es en YouTube. Y es un programa que disfruto mucho. Hochi es, no porque sea mi amigo, pero es uno de mis conductores de televisión favoritos de todos los tiempos y disfruto verlo. Igual pasa con el programa Más Roberto, de Roberto Ángel Salcedo, donde participé una temporada como jurado en un segmento del programa. Pero esos programas yo me acostumbré a verlos en YouTube. Y con Discovery Crime empecé a ver los programas que allí dan, que son interesantísimos. Y es aquí donde me quiero detener y cerrar. Y es hablar de parejas asesinas. Si no me equivoco, parejas asesinas, creo que así que se llama, o novios que te matan, una vaina así, porque ustedes saben que todo lo traducen, le cambian el nombre. Y viendo todos estos programas que son muy reiterativos, lo dan mucho en el canal, me lleva a mí a preguntarme,
viendo sobre todo el de las parejas asesinas, si yo tuviera tiempo, yo estudiaría psicología. Y dentro de la psicología buscaría irme por la rama de la psicología que estudia los perfiles y los comportamientos de ciertas personas. En este caso, los asesinos. El tema de las parejas asesinas, yo he visto un montón de capítulos y he visto cómo las bajas pasiones llevan a mujeres y hombres, no sé en qué proporción, no sé si de manera equitativa, hombres más que mujeres, mujeres más que hombres, no sé, pero los llevan a perpetrar acciones que una mente racional no lo haría nunca, lo cual deja claramente en evidencia de que los seres humanos somos muy pasibles de caer víctimas de nuestras bajas pasiones de manera reiterada y sin importar el entorno social donde esté. Hoy y toda la semana he estado viendo muchos casos y todos tienen el mismo componente: personas que se enamoran, que a alguien les gusta mucho, crean una dependencia psicoemocional de ese individuo, tóxica, y esas personas, la decisión que toman es quitarle la vida o mandar a quitarle la vida a esa persona. Y bueno, todos esos casos que aparecen allí son casos que termina resolviendo la justicia, terminan casi todo resuelto. Pero no es que yo no supiera esto antes, no es que yo no lo observara antes, no es que no lo notara antes, pero no deja de ser interesante el hecho de cómo los seres humanos, gente formada, gente, banqueros con especialidades en las universidades, doctores, policías, que son personas formadas para perseguir el delito, terminan también víctimas de sus bajos instintos, de los instintos más básicos. O sea, cuando uno deja que cualquier desencadenamiento emocional termine dictando nuestras decisiones, pues evidentemente estamos siendo víctimas de ese cerebro más primitivo que tenemos, ese reptil que vive dentro de nosotros y que es parte de todo lo que como individuo evolucionado pues nos convierte en seres humanos. Y me llama mucho la atención y le pongo mucha atención sobre todo a esos capítulos de parejas asesinas, porque creo que dicen mucho. Y no hablo de el drama que le impregna, la forma que narran. La narrativa también es interesante para los que les gusta escribir y para los que les gusta contar historias. Ver estas historias también puede enseñarlos a contar historias diferentes, a contar historias de forma entretenida. Pero a mí me llama la atención es la parte en la que el individuo sucumbe a sus instintos más fundamentales, a que una emoción, en este caso un sentimiento que tú desarrollas, que se convierte en una bomba atómica, se combina con un montón de cosas, van ahí lo que tú percibes, lo que genera tu cerebro, eso que se va formando en tu cerebro y se va al mismo tiempo desformando y te va haciendo víctima a ti del descontrol en el que tú caes, y que aunque suene tonto lo que va a decir, puede explicar muchos de los fenómenos que vemos manifestarse y que nos preocupan como sociedad dentro de la vida de pareja, no solamente en República Dominicana, porque lo encuentras prácticamente en todas partes, en algunos sitios más, en otros menos, pero donde quiera encuentras el mismo fenómeno, y que es interesantísimo. Quizás lo de Universal Crime puede explicar un chin ese comportamiento, pero yo desde hace mucho tiempo, sobre todo después de las veces que
yo tengo amigos que se suicidaron, amigos cercanos y conocidos también, que tomaron la terrible decisión de terminar con su vida, gente joven. Habló que uno de ellos tenía, cuando esto pasó, yo era bastante joven también, debía de tener 23 años. Él vivió un episodio en su vida, recién cumplido los 18, tuvo un accidente donde perdió la vida otro joven. Él tenía poco tiempo manejando, él salió para la zona colonial. En la zona colonial, al ser un muchacho de 18 años recién cumplido, andaba en un vehículo, no tenía mucha experiencia manejando, andaba con unos amigos que él creía que eran sus amigos. Recuerdo yo que al tiempo de pasar eso nos reunimos, porque él duró mucho tiempo en manos de psiquiatras, al cuidado de su familia, al cuidado del mundo, y luego volvió otra vez a la vida normal. Nos encontramos en la universidad y tocamos el tema. Y yo, cuando hablé con él, la persona con la que yo conversé no era el amigo que yo tenía antes de que eso pasara. Y yo lo sentí así. De hecho, él volvió a recaer meses después. Tuvo que dejar la universidad. Luego se repuso, su familia asumió el control y cuidado de él. Yo entiendo que su familia, su abuela, su mamá, su papá, que estaban separados, hicieron lo mejor que pudieron. Y puedo testimoniarlo, que intentaron y batallaron con esa enfermedad maldita llamada depresión para que su hijo se recuperara, pero lamentablemente en un momento de descuido él tomó la infausta decisión de terminar con su vida. Y él lo hizo de una manera que todas las redes, él organizó su vida, él borró todo lo que tenía. Él era un tipo muy presente digitalmente y borró todo excepto una cuenta que tenía en una red de check-ins en lugares que se llama Foursquare. Es en el único sitio donde tú encuentras a ese muchacho por su nombre, porque él se borró todo y tú buscas su nombre hoy en día y solo aparece una foto de él con una amiga que él parece que no pudo dar con esa amiga para que la borrara, pero él se encargó de todo eso de una manera milimétrica. Entonces, las emociones, los sentimientos, el cerebro humano, las cosas que pasan con nosotros, como está compuesto nuestro cerebro, que no lo entendemos y que muchas veces ni siquiera nosotros nos preocupamos de entender cómo es la estructura humana, la biológica, para poder explicar ciertos comportamientos y actitudes. A veces nuestra soberbia, la grandeza con la que nos vemos en el espejo, como nos sentimos que somos, nos hace pensar conocedores de la verdad absoluta, coño, y el sonido de nuestra voz en las cosas que decimos le da como un matiz especial a eso y ya, es verdad. Y viendo ese canal he tenido el chance de hacer una introspección respecto a esto durante todos estos meses que he estado convaleciente, y los que me esperan todavía, que es muchísimo tiempo, estamos hablando de años, hasta que yo pueda hablar de que mi vida ha vuelto a la normalidad, no porque lo diga yo, sino por lo que dicen los médicos. Y viendo este canal y viendo estas historias, me hace a mí cuestionar un poco y de manera libre, y con todos los asuntos que concomitantemente a lo vivido de manera particular, la vida sigue, los hechos siguen su curso en la vida pasando. Citar un caso reciente, lo pasado en el Jet Set. También ahí perdí varios amigos, algunos de ellos entrañables. Y
difícil que es tú, primero, entender el fenómeno humano. Segundo, esas bajas pasiones que nos llevan a ciertos comportamientos. La explicación del egoísmo, de por qué todos pensamos primero en nosotros. Es entendible, está explicado, los psicólogos lo dicen. Carl Jung escribió bastante de eso. También por ahí hay escritos de Freud que lo explican. Uno puede entenderlo a través de la literatura que ya ha estudiado el comportamiento humano y que es bastante extensa y que puede hacer a uno comprender, pero lo digo desde la parte experimental, desde la propia experiencia, pues lleva a uno a cuestionarse qué lleva a una mujer bella, profesional, hermosa, tomar la decisión con un extraño de arrebatarle la vida a una persona que ella dice amar, que ella dice querer. ¿Por qué alguien que quiere daña, destruye, aplasta, asesina? Igual pasa con estos hombres que pierden toda la chaveta y terminan cometiendo acciones atroces que afectan a quienes supuestamente ellos quieren, y terminan destruyendo sus propias vidas, pero primero que todo borrando la vida de aquellas personas que ellos dicen querer. Eso es terrible. Eso es sumamente inexplicable. El ser humano es un enigma profundísimo. La psicología, el estudio del comportamiento humano, los americanos han dado cátedra en eso. Hay una serie sobre ese departamento del FBI que me gustó mucho también, que los invito a verla. Creo que se llama así Criminal Mind o algo, pero es una serie de mucho valor analítico, que fue una unidad del FBI creada con el propósito de perseguir básicamente a los asesinos seriales, y que luego de 2 décadas y media de estudio, análisis, perfilación, etc., se pudieron establecer muchas causales de por qué ese fenómeno se dio en Estados Unidos, como se dio en la década del 60 y en la década de los 80. Y una de las conclusiones a la que llegaron los que analizaron por muchísimos años esto fue la incidencia de los medios en el comportamiento de quienes luego terminaron convirtiéndose en asesinos seriales. O sea, el trato que le daban los medios a la noticia, la espectacularidad y la conversión en centro de atención por meses y años de estas personas llevó a muchos de estos individuos a buscar ellos también ser protagonistas de sus propias historias y perpetrar acciones muy planificadas de asesinatos seriales para ellos también construir esos capítulos donde ellos eran protagonistas anónimos. Y eso es interesantísimo. Así que, visto el canal, visto estos programas que dan en Universal Crime, canal que me ha acercado nuevamente a la televisión, canal que me ha permitido otra vez encontrarme con la TV, yo los invito a que lo vean. Es entretenimiento, pero al mismo tiempo tiene cierto grado de utilidad. No caigan en la adicción tóxica de lo que allí ustedes ven. Cuando sientan que lo que están viendo les está creando una dependencia tóxica, dañina, pues dejen de verlo. Y en caso de que lo que vean les afecte, nunca duden en buscar la asistencia profesional de un especialista en la conducta humana. Siempre es importante ir y hacerse su chequeo donde el psicólogo. Nos vemos en un próximo video.